esta vida, Señor. En el nombre de Jesús. No hay un Dios tan grande como tú, tan poderoso y majestuoso como tú. En el nombre de Jesús, gracias te doy. Toda la gloria y la honra es para ti. Te pido que nos enseñes en esta hora, que nos ministres y que hables a nuestro corazón. Que hoy podamos recibir tu palabra, que podamos tomar decisiones radicales por ti. Que por supuesto habites en medio nuestro, que camines con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te doy, Espíritu Santo. Aleluya, amén y amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor, exáltelo, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Levítico capítulo 26, versículos 11 y 12. Levítico capítulo 26, versículo 11 y 12. Si ya están ahí, por favor me levanta la manito. Dice así: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Amén. Quiero que volvamos a repetir estos versículos que dice: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Amén y amén. Quiero que vayamos al Evangelio de Marcos capítulo 2. Solamente vamos a leer un solo versículo. Marcos capítulo 2, versículo 1. Y dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Y se oyó que estaba en casa. Amén y amén. Yo deseo que Él diga que está en casa donde a Él le agrada estar. Y esta casa quiero que sea el agrado del Señor en todo tiempo. Amén. Desde el principio de la creación, Dios siempre ha querido habitar y caminar con el hombre en esta tierra. El Espíritu Santo dice, Génesis 1:2, que se movía sobre la faz de las aguas. Él estaba en todo tiempo ahí, y cuando creó al hombre lo puso en el Edén, y el hombre, que era Adán y Eva, caminaban con Dios en el medio del Edén, y era como caminar con un amigo. Constantemente estaba la voz de Dios escuchando a Adán y Eva, y habitaba en medio de ellos. Era algo maravilloso que vivía Adán y Eva desde el principio. Y no solamente ellos, sino que Noé caminó con Dios, habitó en medio de ellos. No caminó con Dios, y fue tal que Dios decidió llevárselo. Abraham caminó con Dios, habitó en medio de la tienda de Abraham. En un cierto momento se da evidencia de que el Dios Todopoderoso llegó al lugar donde estaba Abraham, y Abraham le obligó literalmente a que se quedara con él en ese día, y lo metió a la tienda. Y esto provocó cosas sorprendentes en la vida de Abraham. Un milagro sorprendente era el nacimiento de Isaac. Y grandes hombres de Dios caminaron en esta tierra con Dios. Supieron que era tener la presencia del Señor continuamente en sus vidas. Y no solamente era que sentían la presencia de Dios, sino que Dios habitaba en medio de ellos. Porque Dios le dijo a Moisés, cuando estaba en el desierto, cuando llegó al monte Sinaí, el Señor le dijo que se hiciera un tabernáculo, porque Él quería morar en medio de ellos. El Señor los había sacado de la esclavitud de Egipto,
Los había llevado por medio del desierto dispuesto a introducirlos a la tierra prometida. Pero dice la Biblia que una columna de fuego era de noche y una columna de nube para el día, y esta columna de nube les guiaba de día y de noche la columna de fuego constantemente. Y esto hace alusión al Espíritu Santo que estaba permanentemente ahí guiándoles en todo tiempo. Pero hay algo que me llama la atención, es que cuando el Señor le dice, ahora yo quiero habitar en medio de ustedes, por eso le dice a Moisés que se hiciera el tabernáculo reunión. ¿Y por qué él quería habitar en medio de este pueblo? Porque él quería que estuviera permanente, no solamente su gloria en medio de ellos, sino para que las demás naciones supieran quién era el Dios de Israel y cómo Dios iba a no solamente a llevarlos a la tierra prometida, sino que iba a hacer cosas grandísimas con Israel, porque Dios quería un pueblo para él. Dios quería una nación exclusivamente para él, que le sirviera, que le amara, que le adorara solamente a él. Por eso él decide habitar en medio de ellos en el tabernáculo. ¿Y cómo sé que Dios habitó en ese tabernáculo? Porque cuando terminaron toda la obra del tabernáculo, cuando terminaron todos los utensilios, Moisés erige, o sea, empieza ya a hacer la dedicación del tabernáculo, y dice la Biblia que la gloria del Señor como un fuego descendió sobre el tabernáculo y ninguno podía ni siquiera acercarse al tabernáculo por la gloria, por causa de la presencia del Señor que estaba ahí constantemente. Y dice la Biblia que cada vez que esa gloria se levantaba y caminaba, por decirlo así, ellos tenían que desarmar rápidamente el tabernáculo y llevárselo a donde el Señor los llevaba, a donde el Señor los dirigiera. Y cada vez que la presencia del Señor hacía un paro, ellos hacían el paro, perdón, y ellos empezaban de nuevo a armar todo lo necesario, porque era de acuerdo a la guía del Espíritu Santo en ese momento. Ellos supieron y vieron cómo la gloria del Señor habitaba constantemente sobre ellos. En todo tiempo, Dios quiere habitar en medio nuestro. Es constantemente. Y el mayor ejemplo que nosotros tenemos es nuestro Señor Jesús, porque dice la Biblia en Juan capítulo 1, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Dios Todopoderoso se plació despojarse de su gloria, venir y hacerse uno como nosotros, sin pecado, pero para habitar en medio nuestro, y caminó en esta tierra. Y vimos su gloria, y vimos y experimentamos las grandes maravillas que Dios hacía en medio de los que estaban ahí en ese momento, en medio de su pueblo. Porque el deseo del Señor es habitar en medio de cada uno de nosotros. Y esa palabra habitar significa hacer morada, residir, o sea, una residencia permanente o permanecer en algún lugar en específico. Y eso es lo que Dios desea. Pero lastimosamente, las personas no lo quieren. No desean tener al Dios Todopoderoso con ellos. Dios en todo momento quiere venir, descender, pero habitar, hacer su morada con nosotros. Pero lamentablemente, las personas no lo desean. Y la pregunta entonces es, ¿por qué Dios quiere habitar en medio nuestro? ¿Por qué Dios se place en su santidad, en su gloria, habitar en medio de unos pecadores que aún ni siquiera somos fieles a Dios? Primeramente, Dios quiere habitar en medio de nosotros porque nos conviene a nosotros tener al Dios Todopoderoso aquí en medio nuestro. Por eso el Señor Jesús, cuando partió de esta tierra, le dice a los discípulos y a nosotros que les convenía que Él se fuera, porque de esa forma vendría el Espíritu Santo y estaría para siempre con nosotros.
Eso es una gran promesa porque el Espíritu Santo está con nosotros continuamente y porque nos conviene que esté con nosotros. Pero también Él quiere que tengamos esa comunión con Él todos los días. Él quiere que nosotros todos los días vayamos al lugar secreto, pero no solamente al lugar secreto, sino que caminemos con Él a diario, todo el tiempo. Ese es el deseo del Señor. ¿Por qué es el deseo del Señor? Porque nosotros no está el deseo. Nadie, desde el primer momento que nos convertimos, o antes de convertirnos, teníamos ese deseo de caminar con Dios, o tener una comunión con Dios, o llegar a que tuviéramos al Dios Todopoderoso con nosotros. Eso no estaba en nosotros. Fue Dios el que se plació venir y decir: yo quiero estar con ustedes, habitar con ustedes, caminar con ustedes. Ese es el deseo del Señor en todo tiempo. Él quiere habitar en medio nuestro porque Él desea que nuestra adoración sea solamente para Él. Que todos los días adoremos al Señor en todo lo que nosotros hacemos en esta tierra. Él quiere que sea Él el primero en nuestras vidas. Y debe ser el primero en nuestras vidas. Pero Él quiere que nosotros lo entendamos y lo hagamos. Pero también Él quiere bendecirnos. Y esto es lo que yo quiero que cada uno de nosotros nos tengamos presentes y nos metamos eso en nuestro corazón. El deseo del Señor para nosotros es la bendición que Él promete, que nosotros seamos bendecidos en esta tierra también. Pero de la única forma es que Él habite en medio nuestro, porque eso provocará que nosotros seamos grandemente bendecidos. Ese es el deseo del Señor constantemente para nosotros. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él vino y habitó en medio nuestro, como lo acabamos de mencionar hace un momento. Pero Él fue a varios lugares, pero no en todos esos lugares le recibieron. Aunque Él se plació venir a esta tierra, a habitar en medio nuestro, no todos le recibieron. Ni su propio pueblo, porque Él dice: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Le hicieron a un lado porque no querían que el Dios Todopoderoso estuviera con ellos. Aunque el Señor quiere, hay muchas personas que no quieren y no le reciben. Y es por eso que aunque Él estuvo aquí presente, físicamente, corporalmente, en muchos lugares no quisieron recibirlos. El pasaje que nosotros leímos de Marcos nos dice que Él vino a Capernaum y dice: y se oyó que estaba en casa. Y si ustedes lo ven continuamente en la palabra de Dios, los mayores milagros, las mayores cosas grandísimas que Dios hizo, fue en Capernaum. Porque era el lugar donde realmente sí lo recibieron. Y era el lugar donde Dios, el Todopoderoso, Jesucristo, el Hijo de Dios, le gustaba estar. Porque si ustedes leen el Evangelio de Marcos, en los mayores milagros que se evidenciaron fue en Capernaum. En ese lugar. Por eso dice la Biblia: y se oyó que estaba en casa. Porque Jesús le gusta estar donde es bien recibido. A Jesús le gusta estar donde le reciben, donde le desean y donde realmente quiere que Él esté presente. Amén. En esos lugares pasaron cosas sorprendentes por solamente haberle recibido, haberle deseado. Zaqueo, un hombre publicano que era odiado por los judíos, porque este publicano tenía que cobrar impuestos, pero se dice que estos publicanos se hacían de beneficio por lo que ellos tenían y ellos cobraban más impuestos de lo que el gobierno tenía que cobrarles. Por decirlo así, el gobierno cobraba un 2% del impuesto que tenían que darlos
que estaban ahí presentes en el imperio romano. Pero lo que hacían los publicanos era que cobraban muchísimo más de ese impuesto y ellos solamente tenían que depender de darle los impuestos al gobierno y ellos se quedaban con el resto de los impuestos de las personas. Y con estos impuestos ellos se estaban haciendo ricos a costa de los demás. Por eso es que los judíos y los que estaban alrededor odiaban a los publicanos, porque ellos literalmente hacían más de lo que tenían que pedir y cobraban de más. Pero este publicano, dice la Biblia, que escuchó que Jesús iba pasando por ahí. Y dice la Biblia que él deseaba al menos poder ver a Jesús cuando pasara en ese momento. Pero cuando él se percata que es hombre de poca estatura, él lo que hace es decidirse a subir a un árbol sicómoro. Y es ahí donde empieza a esperar con ansias a que Jesús al menos pasara para poder verlo. Y es ahí donde Jesús se detiene, levanta su mirada y le dice: Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Y cuando van a la casa de Zaqueo, ahí es donde se experimenta el gran milagro, porque vino salvación para Zaqueo y para los suyos, porque le recibió al Señor Jesús. Y por supuesto, él decide decir: voy a dar a los que le he debido, a los que le debo les voy a dar multiplicar, y voy a dar todo lo que yo les debo y les voy a pagar lo que se merece a cada uno. ¿Por qué Jesús decide ir a la casa de un publicano que es aborrecido por los demás? Porque le deseaba. Porque Zaqueo deseaba al Señor Jesús y fue a la casa de un pecador porque le deseaba. No fue a la casa de un religioso, de uno que se creía maestro de la ley, sino de un pecador, porque sencillamente le deseaba. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Él está buscando una casa en donde le deseen, porque es ahí donde Él va a venir y a habitar y va a experimentar a aquella persona cosas gloriosas, milagros asombrosos en medio de ellos. Amén. Pedro era uno de los que, después de que el Señor lo llama, dejó todo por servir al Señor Jesús. Él fue quien le prestaba la barca para que predicara a Jesús a las multitudes. Él le prestaba su casa para que él habitara también allí, se quedara allí. Pedro era uno de los que se denominaban un servidor al Señor Jesús. Y dice la Biblia que Jesús, estando en casa de Pedro, vio que su suegra estaba enferma con una alta fiebre, y lo que hace es extender su mano, la levanta y la fiebre le dejó a esta mujer, y de inmediato la suegra de Pedro empezó a servirle. ¿Por qué Jesús le gustaba estar en la casa de Pedro? Porque Pedro era un hombre servicial al Señor. Dejó toda su vida por servir al Señor Jesús. Y Pedro no era el mejor apóstol en ese momento. Pedro no era lo más maravilloso, por decirlo así, a los ojos de los hombres. Pero Pedro tenía algo, y era un hombre servicial que dejó toda su vida y aún sus bienes al servicio del Señor Jesús. Por eso Jesús le encantaba estar en la casa de Pedro. Y en esa casa también sucedieron milagros sorprendentes, porque venían a la casa y ahí es donde el Señor Jesús también sanaba a muchos enfermos. Y eso es lo que Dios está buscando, una casa que le sirvan con todo al Señor Jesús, que le sirvan a Él con pasión, porque ellos experimentan cosas maravillosas, milagros sorprendentes en medio de ellos, sanidades. Quiero explicar lo que pasó en Capernaum. Dice la Biblia que él llegó a la ciudad de Capernaum y dice que se oyó que estaba en casa. Y en ese momento dice la Biblia que en esa casa de Capernaum había una multitud de personas que estaban ahí. Pero lo que más resalta es que 4 amigos llevaban a un paralítico. Y como había tantas personas, lo que hacen ellos es llevarlo al techo, quitan el techo y lo empiezan a bajar por el techo a este paralítico,
para que al menos Jesús lo viera. Pero dice la Biblia que Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho, porque no solamente tus pecados te son perdonados, sino que fue completamente sano. Aquí lo que resaltamos y lo que resalta la Biblia es la fe de los que estaban en ese momento en la casa. Y aunque estos jóvenes fueron ni siquiera invitados, ellos supieron que estaba en casa y ellos fueron y miraron el milagro más grande que ni siquiera se alcanzaron a imaginar, porque la fe movió el corazón de Jesús y provocó un milagro en el paralítico, en su amigo. Jesús le gusta estar en las casas de aquellos que le creen, que tienen una fe para el Señor. Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros queremos agradar al Señor, es con nuestra fe. Y si nosotros queremos que Dios habite en medio nuestro, es por nuestra fe que hará que Jesús quiera habitar con nosotros en esta tierra. Que Él haga su morada con nosotros por causa de nuestra fe. Amén. Pero lo que quiero resaltar es la casa de Simón el leproso. Él fue donde un leproso, y nos dice que en ese momento un leproso era prácticamente abominable para los demás, ya que él tenía que estar ausente de las personas. Nadie podía tocar al leproso porque era una ley, y él tenía que pregonar que era leproso a todo grito para que la gente abriera paso, como si fuera una enfermedad, la peor del mundo, por decirlo así, como si fuera alguien inmundo, literalmente. Y nadie se acercaba a los leprosos para que no fueran contagiados con esa misma enfermedad. Pero lo que más me llama la atención es que un hombre leproso, que era odiado, despreciado por la humanidad, Jesús decide ir a la casa del leproso, a estar allí. Pero lo que más me llama la atención es que una mujer que estaba ahí presente, que fue y escuchó que Jesús estaba, lo que hace es que coge un perfume muy costoso y lo rompe y unge al Señor Jesús y enjuaga al Señor Jesús con sus cabellos, lo limpia. Y lo que más llama la atención aquí es que a Jesús le agradó lo que hizo esta mujer, porque le adoró con todo su corazón al Señor Jesús. Y en ese momento a esta mujer se le perdonó los pecados y fue exaltada en gran manera por la ofrenda de adoración que hizo al Señor Jesús en ese lugar. Y hasta el día de hoy se habla de lo que hizo esta mujer en esta casa, por la adoración que le dio al Señor Jesús en ese momento. Y lo que el Señor Jesús está buscando es una casa donde se le adore. Hoy lamentablemente no se adora al Señor Jesús, porque pensamos que poner una canción y cantarla, eso es adoración al Señor. Pero lo que Dios está buscando es una adoración genuina, porque eso hace mover el corazón de Dios. Y eso hace que Él quiera habitar en esa casa en específico, porque donde se le adora es donde Él permanece. Donde se le adora genuinamente es donde Él decide estar y habitar en medio nuestro. Amén. Esto es lo que el Señor Jesús está buscando en este tiempo. Donde hacer su morada. Una casa donde se le adore. Donde tengan fe. Donde se le sirva con pasión. Donde se le desee. Él quiere habitar en esa casa en específico. Amén. Pero no solamente Él estuvo en esas casas, sino que Él también estuvo en aquellas casas donde le recibieron, pero como no era debido. Aunque Jesús fue a lugares, le recibieron como no era debido que se le debía a recibir al Señor Jesús. ¿Y por qué digo esto?
Porque en un momento Jesús va a la casa de un fariseo. Y en ese momento se presenta una mujer dice así, una mujer pecadora que se postra delante del Señor Jesús a presentarle una adoración al Señor. Pero lamentablemente lo que hace este fariseo es empezar a criticar a esta mujer y decir dentro de sí, si este fuera profeta, sabría que la que está tocándolo, lo que está ahí al frente, es una mujer pecadora. Y Jesús confronta a este fariseo y le dice que esta persona tiene un corazón prácticamente para él y que esta persona ama mucho porque se le ha perdonado muchos pecados. Y para que entendiera el fariseo que él no iba a lugares de gente perfecta, él va a lugares en donde gente que aún siendo pecadora adora y ama al Señor. Pero lamentablemente esta casa no fue aceptable para el Señor Jesús, porque este fariseo, en vez de recibir al Señor Jesús, en vez de lavar sus pies, en vez de adorarlo, empezó a criticar lo que los demás hacían. Empezó a criticar lo que el Señor Jesús estaba haciendo con esta mujer pecadora. Y hoy en día hay muchas personas que lo que hacen es empezar a criticar de los demás. Lo que hacen es empezar a juzgar lo que hacen los demás con Dios, y ellos ni siquiera se dignan de tratar al Señor Jesús como el invitado que debe ser en nuestra casa. Y en vez de estar adorando al Señor, en vez de estar adorándolo, amándolo y sirviéndole, lo que hacen es empezar a criticar a los demás. Pero también hay otro tipo de personas, la casa de Marta. Él decide ir a la casa de Marta y María. Y mientras Jesús estaba allí, Marta empezó a hacer todas las cosas, los quehaceres, empezar a tratar de sorprender al Señor Jesús, que era una mujer servidora. Pero María hizo lo que era necesario hacer, y era que se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que Jesús estaba diciendo en ese momento. Y es ahí donde Jesús le dice: Marta, Marta, estás muy afanada, estás con muchos quehaceres, pero María escogió la mejor parte, y es que se sentó a los pies de Jesús a escuchar lo que Jesús estaba diciendo. Y hoy en día hay muchas casas de Martas, en donde estamos tan ocupados con las ocupaciones alrededor nuestro. Estamos tan ocupados con las cosas que tenemos que hacer, quizás con el almuerzo, quizás con las cosas que tenemos que comprar, quizás con los deberes diarios que tenemos que hacer, que dejamos de lado de escuchar al Señor Jesús. No le prestamos atención al Señor Jesús por nuestras ocupaciones. Muchas veces ni siquiera vamos a la iglesia o nos conectamos por nuestras ocupaciones. Y pensamos que con nuestras ocupaciones estamos agradando al Señor. Pero lo que Dios quiere es que seamos como una María, que nos sentemos a los pies de Jesús a escucharlo. Hoy en día hay tantas ocupaciones que nos roban el tiempo con Dios. El teléfono es el mayor enemigo de robar el hogar o lo que le pertenece al Señor. Las redes sociales, las telenovelas, las películas, todas las cosas que estamos haciendo, el oficio, nos están robando el tiempo que se merece Dios. Y por eso es que no estamos escuchando al Señor, porque estamos con tantas ocupaciones en nuestra vida que estamos dejando de lado lo más importante, y es escuchar al Maestro. Aunque Jesús estaba en la casa de Marta, pasó desapercibido para Marta. Y hoy en día, aunque el Señor Jesús está en medio nuestro, está pasando desapercibido por nuestras propias ocupaciones, por las cosas que queremos hacer. Y por eso se están perdiendo muchas bendiciones. Por eso no estamos sabiendo qué es lo que realmente quiere Dios con nosotros, porque no le estamos escuchando por tantas ocupaciones diarias en nuestra vida.
Y lo último que quiero decirles es que Jairo había ido al lugar donde estaba Jesús porque quería que Jesús hiciera un milagro para con su hija que estaba a punto de morir. Y mientras iban de camino sucedieron muchas cosas y lamentablemente llegaron noticias a Jairo diciéndole: no sigan molestando más al maestro porque su hija ha muerto, ya no lo sigan molestando. Jesús le dice a Jairo: no temas, sino crees solamente. Pero cuando llegó a la casa de Jairo, encontró un tipo de personas que estaban allí. Cuando el Señor Jesús arribó a la casa de Jairo, encontró a personas lamentándose y llorando por la situación que estaba pasando. Pero cuando Jesús le dice a los que estaban ahí: no lloren, porque lloran, la niña no está muerta, sino que está durmiendo. Esto diciendo que no se preocuparan, porque esto iba a pasar. O sea, el Señor iba a hacer un milagro. Pero lo que hicieron las personas que estaban ahí, se burlaron de las palabras de Jesús porque no creyeron y siguieron lamentándose por la situación que estaba pasando. Por eso el Señor Jesús lo que hizo fue sacar a esas personas de lado y entrar a la habitación, pero con las personas que realmente sí creían. Hoy en día hay casas en donde nos la pasamos lamentándonos más por lo que estamos viviendo. Nos lamentamos y lloramos tanto por la situación que estamos pasando, que cuando el Señor Jesús nos dice que eso va a suceder, o sea, que Dios va a revertir, que Dios va a cambiar, que Dios va a transformar y que Dios va a hacer un milagro, lo que hacemos es burlarnos porque no creemos que Dios pueda cambiar la situación. Hay incredulidad en nuestro corazón porque nos la pasamos más lamentándonos por la situación, que no nos damos cuenta que si Jesús está presente, es el único que tiene el poder para hacer el milagro. Pero hoy en día hay casas que solamente se la pasan llorando, criticando, quejándose por la situación. Y aun cuando Dios les dice que va a cambiar esa situación, no le creen. Por eso el Señor Jesús no le agrada estar en esas casas donde no le creen, pero se la pasan lamentándose y quejándose por la situación, que aunque escuchan que hay una solución, no le creen al Señor Jesús. A Israel, al pueblo de Dios, se le llamó que era una casa rebelde, porque no hacía lo que Dios quería que hicieran, porque no creyó a lo que Dios quería que ellos creyeran, porque eran obstinados y no querían hacer lo que Dios quería, porque Dios tenía planes maravillosos, pero continuamente era una casa rebelde, lo dice continuamente la palabra de Dios. Y la pregunta entonces que quiero hacer hoy es: ¿qué clase de casa somos nosotros? ¿Somos como la casa del fariseo, que se la pasa criticando y no aprovecha que Jesús está en medio? Somos como la casa de Marta, que estamos tan ocupados con tantas cosas que no le prestamos atención al Señor Jesús, que dejamos de lado al Señor Jesús por estar ocupados con otras cosas. Somos de aquellos que somos incrédulos, de aquellos que no creemos, que nos la pasamos lamentando por la situación, pero que cuando Dios nos dice algo no creemos. O somos como esa casa rebelde de Israel, que en todo tiempo irritaba al Señor por tanta desobediencia y por tanta incredulidad. O somos de aquellos que, aunque pecadores, le deseamos, le servimos con pasión, tenemos fe porque le creemos y porque le adoramos continuamente al Señor. ¿Qué clase de casa somos hoy? ¿Cómo estamos recibiendo al Señor Jesús? Dios quiere habitar en medio nuestro. Dios quiere hacer su morada con nosotros. Pero la pregunta es: si Él viniera a nuestra casa, ¿qué va a encontrar en nuestra familia, en nuestra casa? ¿Fe o incredulidad? ¿Adoración o resistencia? ¿Servicio o menosprecio? ¿Qué va a encontrar el Señor Jesús en nuestra casa? Jesús está buscando una casa para habitar allí.
Jesús está buscando un lugar para hacer su morada. Jesús quiere habitar en medio nuestro. Y como les dije al principio, en Capernaum se evidenciaron los milagros más grandes y más maravillosos que en ese entonces se podrían haber escuchado y visto. Porque Jesús estaba en casa, y donde Jesús está pasan cosas sorprendentes, pasan milagros extraordinarios. Cosas sorprendentes podemos evidenciar si Jesús está presente. Milagros, resurrecciones, bendición, abundancia, multiplicación. Eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Pero lo que Dios está buscando es una casa en donde Él diga: estoy en casa porque me adoran, porque me aman, porque me sirven, porque tienen fe, porque me creen. Porque a pesar que son pecadores, les gusta que el maestro esté con ellos. Porque les gusta escuchar al maestro cuando está presente, y porque le reciben al maestro como realmente se debe recibir al Dios Todopoderoso, al más importante invitado. Pero no seamos de aquellos que Jesús fue a la casa, pero nunca más volvió. No seamos de aquellos que Jesús fue a la casa, pero no se quedó, sino que pasó derecho. Y no seamos de aquellos que ni siquiera Jesús se atreve a entrar, porque había mucha incredulidad como lo hubo en Nazaret. Y aunque era el lugar donde Jesús había crecido, no pudo hacer muchos milagros allí por tanta incredulidad. Así que lo que yo les estoy hoy diciendo, y lo que Dios quiere hoy decirnos, es que Dios está buscando una casa para habitar, donde se le adore, donde se le ame, donde se le sirva, donde se le crea, donde realmente se sienta Él, el más importante, el primero, y en donde Él sea el más importante invitado en nuestras vidas. Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Dios quiere hacer morada en medio nuestro. Dios quiere ir a un lugar donde realmente sea el más importante, y donde Él sea la persona más importante y el primero en nuestras vidas. Dios está buscando una casa donde habitar, porque esa casa va a experimentar cosas grandísimas, poderosos milagros, y habitará Dios en medio de ellos, y Él será su Dios y nosotros seremos su pueblo. Así que hoy Dios está esperando qué casa somos para recibirle a Jesús, qué casa somos para recibir al Dios Todopoderoso, qué clase de casa hoy somos para con Dios. Y lo más importante es que Dios quiere habitar en medio nuestro. Dios quiere caminar con nosotros. Dios quiere que digan los demás: Jesús está en casa de esta familia. Jesús está en casa, porque allí, aunque pecadores, porque allí, aunque insignificantes para los ojos del mundo, aman al Señor Jesús, le adoran. Y no importa cuántas personas le critiquen, no importa cuántas personas le menosprecien, ellos adoran a estar con Jesús, porque el más importante en esta tierra es el Dios Todopoderoso. Así que hoy el llamado que Dios nos está haciendo es: ¿qué clase de casa queremos ser para Jesús? ¿Qué clase de casa queremos ser para Dios? Así que hoy tomemos una decisión, porque yo quiero ser esa casa en donde Él diga: me agrada estar con esta familia, porque me adoran, porque me aman, porque me sirven, porque me creen, porque me atienden como realmente deberían atenderme, como el Dios Todopoderoso. Así que los que hoy decidan y los que hoy quieran ser una casa donde Dios quiera habitar, donde Dios quiera ser morada, quiero que se pongan de pie y vamos a orar al Señor. Y vamos a decirle: Señor, yo quiero ser de esa casa en donde tú habites, en el nombre de Jesús. Padre,
Hoy estamos delante de ti. Sabemos que tú quieres hacer morada en medio nuestro. Sabemos que tú quieres habitar con nosotros, Señor. Hoy queremos ser de esas casas en donde tú quieres habitar. Te vamos a adorar, Señor. Te vamos a servir con todo, Señor, en nuestras vidas. Te vamos a creer todo lo que tú nos digas, Señor. Te vamos a adorar con todo nuestro corazón, Señor. Yo quiero que habites en medio nuestro, Señor. Yo quiero que habites con nosotros, que camines con nosotros. Que se diga: y caminó Dios con estas personas, y caminó Dios con esta familia, y habitó Dios en medio de esta familia. Que los demás digan: y se oyó que Jesús estaba en casa de la familia Beltrán, y se oyó que Jesús estaba en casa en familia Zúñiga Gómez, y se oyó que Jesús estaba en casa de la familia García Cañón, y se oyó que Jesús estaba en casa de la familia Rincón Cortés. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, yo quiero que vengas, Señor, y no pases de largo, sino que te quedes con nosotros. Yo quiero que habites en medio nuestro, Señor. Yo quiero que vengas y te sientas bienvenido en mi hogar, en mi familia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Yo te doy gracias, Señor.